Bienvenidos de nuevo al canal RC Med. Estoy muy contento de saludarlos de nuevo y trayéndoles un nuevo video acerca del tejido cartilaginoso. Un tejido que, si bien apenas se empieza a estudiar con buena precisión, ya que hemos avanzado en técnicas histológicas y técnicas incluso quirúrgicas, ya tenemos la disponibilidad de la artroscopía, que nos ha permitido observar in vivo el funcionamiento de las articulaciones, lo cual se ha vuelto una total maravilla. Pero como el día de hoy nos vamos a centrar en las técnicas morfológicas, en la estructura morfológica histológica del tejido cartilaginoso, no vamos a hablar tanto de la artroscopía, sino más bien vamos a hablar sobre la estructura histológica de los cartílagos del cuerpo humano. Vamos a hablar sobre los tres diferentes tipos de cartílagos que integran al cuerpo humano. Si alguien sabe cuáles son, pues ya se irá imaginando de qué va a tratar el video. Y quien no sepa cuáles son, pues vamos a ir describiéndolos poco a poco. El cartílago es un tipo de tejido conjuntivo que va a estar integrado por células y por matriz extracelular. Como buen tejido conjuntivo, su matriz extracelular posee una alta cantidad de fibras. Y las células que componen al tejido cartilaginoso se van a denominar condrocitos, son las células maduras. Los condrocitos van a ocupar cavidades llamadas lagunas, que van a estar dentro de la matriz extracelular tan abundante. El cartílago no está vascularizado, tampoco recibe inervación y no tiene linfa. El tejido cartilaginoso se va a nutrir por medio de un proceso conocido como difusión, al igual que recordarán el tejido epitelial que se nutría de esta manera, pues el tejido cartilaginoso, iguanas, ¿de acuerdo? El tejido cartilaginoso se va a nutrir por este proceso de difusión, en el cual, por medio del pericondrio, que ahorita vamos a ver cuál es, van a llegar sustancias a todo el cartílago, ¿de acuerdo? Con respecto a la matriz extracelular, esta se va a componer de glucosaminoglucanos y proteoglucanos, al igual que la matriz extracelular de otros tejidos. Esta composición va a permitir flexibilidad y resistencia a la compresión, es decir, va a funcionar como un amortiguador de fuerzas y va a disminuir la fricción cuando nos movemos. Si no existiera el cartílago, imagínense cómo chocaría hueso con hueso a la hora de moverse. Sería un proceso extremadamente doloroso siquiera pensar en mover los dedos. El pericondrio, del cual les hablaba previamente, que ayuda a nutrir al cartílago, es una hoja de recubrimiento que vamos a encontrar en la mayor parte de los cartílagos, excepto, y esto es importante, excepto en el fibrocartílago. El pericondrio tiene una capa fibrosa externa y una capa celular interna. La capa celular interna posee células que van a ayudar a secretar la matriz del cartílago. El pericondrio, a diferencia del resto del cartílago, es vascular, es decir, tiene irrigación, le llega sangre. En áreas en las que el cartílago carece de pericondrio, como algunos casos que veremos posteriormente, las células van a recibir nutrición por medio del líquido sinovial. El líquido sinovial va a ser producido por las células de la sinovia, que recordarán en la estructura de la articulación donde está la sinovia, y de esta manera se va a nutrir todo lo que es el cartílago. Como les mencioné, tenemos tres tipos de cartílago y son estos: cartílago hialino, cartílago elástico y fibrocartílago. Los dos primeros van a estar integrados por colágena de tipo 2 y el fibrocartílago por colágena tipo 1. El cartílago hialino es el más abundante en el cuerpo humano, y el cartílago elástico, como su nombre lo indica, posee fibras elásticas en abundancia. Como ven, la histología es fácil: cartílago elástico posee fibras elásticas. El fibrocartílago, por su colágeno tipo 1, va a ser un tanto diferente y va a encargarse principalmente de soportar fuerzas de tensión.
Vamos a describir cada uno de estos tipos de cartílagos, haciendo especial énfasis en el cartílago hialino, que es la estructura primordial, lo que deben de saber más que nada de tejido cartilaginoso. El cartílago hialino es una sustancia flexible, semitransparente, de color gris azulado. Como les mencionaba, el cartílago hialino es el más abundante en el cuerpo humano. Lo vamos a encontrar en la nariz, en la laringe, en los extremos ventrales o anteriores de las costillas en su parte que se unen al esternón, en los anillos traqueales, en los bronquios y en superficies articulares de las articulaciones móviles del cuerpo humano. El cartílago hialino va a formar la plantilla de cartílago de muchos de los huesos durante el desarrollo embrionario y va a estar presente también en las placas epifisiarias de los huesos en crecimiento, es decir, en los discos de crecimiento, en las metáfisis de los huesos, ahí vamos a encontrar cartílago hialino. Aquí en esta imagen vean lo que son los condrocitos, esa morfología que tienen, unas células un tanto poliédricas. Vean el nucleolo, qué bien podemos verlo. Yo creo que si existe una célula en la cual podemos ver bien el nucleolo, son los condrocitos. Vemos además las lagunas alrededor de los condrocitos y vemos la matriz. Y de hecho en unas cuantas diapositivas vamos a hablar a detalle de esta matriz. No se nos va a pasar. Vamos a hablar acerca de cómo crece el cartílago hialino. Es interesante. En la región en la que se forma el cartílago, las células mesenquimatosas, esas células embrionarias, van a retraer sus prolongaciones, se redondean y se congregan en masas densas llamadas centros de condrificación. Aquí la mesénquima se va a diferenciar en condroblastos y van a comenzar a secretar matriz a su alrededor. Una vez que los condroblastos producen la matriz y se delimita lo que conocemos como laguna, se van a diferenciar estos condroblastos en lo que conocemos como condrocitos. Como les decía, los condroblastos más matriz y más laguna se va a denominar condrocito. Estas células llamadas condrocitos son capaces de dividirse y formar un racimo de 2 a 4 o más células en una laguna. Esta unión de la laguna y las 2 o 4 células de los condrocitos se va a denominar grupo isógeno. El cartílago hialino crece de dos formas, por el crecimiento intersticial y por el crecimiento aposicional. El crecimiento intersticial es aquel crecimiento de cartílago en el cual las células de un grupo isógeno elaboran matriz, chocan y se alejan entre ellas y forman lagunas separadas. Para que quede más claro, el crecimiento intersticial es como si nosotros estuviéramos todos pegaditos y después extendiéramos nuestras manos y por consiguiente los demás se van a tener que apartar de nosotros. Así se lleva a cabo el crecimiento intersticial, en el cual se va produciendo más y más matriz hasta que las células van chocando y se van alejando entre ellas, formando las lagunas separadas. Por eso en la imagen ustedes veían diferentes grupos celulares con lagunas, pero separados entre sí por la matriz que se está produciendo. Aquí en esta imagen vemos lo que es el grupo isógeno. Vean lo que es los condrocitos. Vemos la matriz capsular, de la cual vamos a hablar ahorita, la matriz territorial e interterritorial, de la cual también vamos a hablar posteriormente. Pero ven el grupo isógeno formado por los 2 a 4 condrocitos más la laguna. Las células mesenquimatosas de la periferia del cartílago en desarrollo se van a diferenciar para formar fibroblastos. Los fibroblastos a su vez van a ayudar a formar el pericondrio del cual les hablaba al inicio, el cual va a estar principalmente formado por tejido conjuntivo denso y regular. El pericondrio, como les mencionaba, tiene una capa fibrosa externa y una capa celular interna. La capa fibrosa externa va a estar formada por colágeno tipo 1, fibroblastos y vasos sanguíneos. Y la capa celular interna va a estar constituida por células condrogénicas que se van a diferenciar y van a formar los condroblastos.
El crecimiento aposicional se produce a partir de condroblastos en la cara interna del pericondrio. Entonces, a diferencia del crecimiento intersticial, el crecimiento aposicional es dependiente del pericondrio. Por consiguiente, el crecimiento intersticial solo ocurre en la fase inicial de la formación del cartílago hialino y cartílago articular y discos epifisiarios, como carecen de pericondrio, solamente van a crecer de forma intersticial. Las células del cartílago la podemos dividir en tres: células condrogénicas o condrógenas, condroblastos y condrocitos. Vamos a ver cada una de estas. Las células condrógenas van a ser células estrechas en forma de hueso que derivan de mesénquima. Poseen un núcleo ovoide con 1 o 2 nucleolos, citoplasma escaso, Golgi pequeño, pocas mitocondrias pero con un retículo endoplásmico rugoso y ribosomas abundantes. Estas células condrógenas se pueden diferenciar en condroblastos y en células osteoprogenitoras, ¿de acuerdo? Con respecto a los condroblastos, derivan de células mesenquimatosas en los centros de condrificación y de células condrógenas cuando es crecimiento aposicional o a partir del pericondrio. Los condroblastos son células basófilas y rellenas con organelos necesarios para la síntesis de proteínas, es decir, poseen abundante RER y Golgi. Poseen además muchas mitocondrias y abundantes vesículas secretoras con todas las proteínas de matriz que se deben estar secretando. Los condrocitos van a ser, como les mencionaba, condroblastos rodeados de matriz. Los que están cerca de la periferia son ovoides y en plano más profundo son redondos. El núcleo es grande, con un nucleolo prominente. Como les dije, si queremos ver células con nucleolo, los condrocitos son ideales. Y organelos productores de proteínas grandes. Los condrocitos poseen lagunas una vez que se forma el grupo isógeno que ya les estaba mencionando. En esta imagen tenemos un condrocito. Vean cómo está formado por un abundante retículo endoplásmico rugoso y complejo de Golgi. Vemos que se alcanza a apreciar el núcleo y la matriz alrededor de esto. La matriz del cartílago hialino va a estar integrada por un componente sólido y un componente líquido. La mayor parte de la matriz está compuesta por líquido, por agua. Esto ayuda a que resista las fuerzas de tensión. Eso es en un 60 u 80%. El otro 40% va a estar integrado por un componente sólido, mayoritariamente fibras de colágena y mayoritariamente colágena tipo 2 en cartílago hialino y cartílago elástico. Como recordarán, en fibrocartílago es mayoritariamente colágena de tipo 1. Como les mencionaba, 40% de la matriz es un componente sólido y de ese 40%, el 40% es colágena. La matriz del cartílago hialino va a poseer colágeno, proteoglucanos, glucoproteínas y líquido extracelular. A microscopía óptica es una masa homogénea amorfa por el índice de refracción de la colágena. Como les mencionaba, mayoritariamente es colágena tipo 2 en cartílago hialino, pero también encontramos colágena 9, 10, 11 y algunas otras en menor cantidad. La colágena tipo 2 no forma haces grandes, aunque el haz va aumentando de grosor a medida que se va alejando de las lagunas. Esto hace que la matriz sea más abundante. La orientación de fibras se relaciona con la capacidad de fuerza que va a soportar el cartílago. Esto es directamente proporcional, es decir, entre más fibras, mayor fuerza de tensión que soporta. Entonces ustedes se imaginarán cuánta cantidad de fibras necesitan las articulaciones para poder sostener todo el cuerpo
humano. En esta imagen vemos los grupos cisógenos, los condrocitos, la colágena, la matriz, vean cómo está dispuesta en fibras, alrededor de ellas proteoglucanos que también ayudan a formar la matriz. La matriz la podemos dividir en dos, territorial e interterritorial. La territorial es aquella que está alrededor de cada laguna y es una banda ancha de 50 micrómetros. Tiene poca colágena y abundante sulfato de condroitina que va a contribuir a que la matriz territorial tiña de un color más moradito, por lo cual es una tinción basófila, y esto pasa mucho con la tinción de Paz. La matriz interterritorial es más abundante en colágena tipo 2 y contiene menos proteoglucanos que la matriz territorial, por lo tanto se ve un poco más acidófila. Aquí en esta imagen aprecien muy bien donde dice TM es la matriz territorial, vean cómo es más morada, más basófila, y el IM es la matriz interterritorial, vean cómo es un morado más claro, sigue siendo basófila pero ya es menos basófila que la matriz interterritorial. La cápsula pericelular rodea las lagunas y es una capa de 3 milímetros de grosor. Esta cápsula pericelular o capa pericelular o matriz pericelular o de esos nombres los pueden encontrar, no he encontrado otro, va a mostrar una red fina de fibras de colágena que van a estar incluidas en una sustancia parecida a una lámina basal. La cápsula pericelular que les digo rodea las lagunas va a proteger condrocitos de las fuerzas mecánicas. La matriz, además de colágena, tiene agrecanos, que son proteoglucanos enlazados covalentemente a glucosaminoglucanos. Como les mencionaba, el 80% del peso del cartílago es agua. Esto hace que resista fuerzas de tensión y compresión con mayor fuerza. Y dentro de la matriz vamos a encontrar la condronectina, que es una proteína que tiene sitios de unión a colágena 2, sulfato de condroitina 4, 6, ácido hialurónico e integrinas. Y esta proteína llamada condronectina va a ayudar a conservar el contacto entre material celular y material de matriz en el cartílago, es decir, es como el PRIT de todo el cartílago. Algunos efectos que tienen hormonas y vitaminas sobre el cartílago hialino, nada más para hablar ligeramente acerca de esto. La tiroxina, la testosterona y la hormona del crecimiento o growth hormone va a estimular crecimiento de cartílago y formación de matriz. Cortisona, hidrocortisona y estradiol va a inhibir crecimiento de cartílago y formación de matriz. Por eso habrán escuchado que la gente dice que cuando la mujer regla por primera vez ya no crece tanto, y esto es cierto, ya que el estradiol va a inhibir crecimiento de cartílago. Entonces, si están presentándose picos de estradiol durante el ciclo menstrual, pues de esa manera pues ya se va inhibiendo poco a poco y con mayor intensidad el crecimiento de cartílago. La disminución de las concentraciones de vitamina A va a reducir la anchura de placas epifisiarias, y el exceso de vitamina A va a acelerar la osificación de placas epifisiarias. La deficiencia de vitamina C va a inhibir síntesis de matriz, ya que, como recordarán, para la síntesis de las fibras de colágena es necesaria la vitamina C en el proceso de hidroxilación de prolina y lisina, y va a deformar la configuración de la placa epifisiaria. La ausencia de vitamina D va a provocar que proliferen condrocitos normalmente, pero la matriz no se va a calcificar de la misma forma que lo haría en un sujeto sano, porque la vitamina D ayuda a la absorción de calcio a nivel intestinal. Al no existir vitamina D, no hay suficiente calcio en el cuerpo humano para producir una matriz extracelular normal en cualquier tejido conjuntivo. En esta imagen tenemos el cartílago articular. Vemos cómo está integrado por varias zonas. La más superficial, que es la zona superficial o tangencial, la zona intermedio transicional, la zona profunda o radial, el tie mark, la zona calcificada, el hueso subcondral y el hueso canceloso. Todo esto va a hacer que el tejido en el cartílago articular vaya adquiriendo diferentes morfologías, como vean en la imagen de la derecha, esa zona de cartílago hasta llegar al hueso, y de esta manera el cartílago articular ayuda
a que el hueso no tenga fricción cuando nos movemos. El cartílago elástico lo vamos a encontrar en el pabellón de la oreja, el conducto auditivo externo e interno, en la epiglotis y en la laringe, específicamente en el cartílago cuneiforme. En su matriz y pericondrio poseen fibras elásticas, lo que lo hace diferente del cartílago hialino. En el resto es muy similar. El color es amarillo. Sus condrocitos son más abundantes y grandes que en el cartílago hialino. Y la matriz no es tan amplia. Los haces de fibras elásticas de matriz territorial son más grandes y gruesos que los de la matriz interterritorial. En esta imagen vemos la presencia de las fibras elásticas en el cartílago. Ya no alcanzamos a ver bien la morfología de los condrocitos y de los grupos isógenos, pero logramos apreciar muy bien con tinciones especiales como Berghoff o alguna tinción para fibras elásticas la disposición de las fibras elásticas en toda la matriz. ¿De acuerdo? Ya para terminar, el fibrocartílago no posee pericondrio. Su matriz incluye colágeno tipo 1, es decir, no se parece a los dos cartílagos previos que habíamos visto. Este fibrocartílago lo vamos a encontrar en discos intervertebrales, sínfisis púbica, discos articulares y se une al hueso. Posee escasa matriz y los haces de colágeno 1 son más acidófilos. Los condrocitos muchas veces están alineados en hileras paralelas alternadas con haces gruesos y burdos de colágeno. El fibrocartílago siempre va a estar relacionado con tejido conjuntivo denso regular o con cartílago hialino. En esta imagen logramos apreciar el fibrocartílago de un corte del disco intervertebral y vemos cómo las células, los condrocitos, están alineados en esas columnas que les decía, como en forma paralela, en alineación paralela, y que entre ellos están presentes todos los haces de colágeno. ¿De acuerdo? Una colágena tipo 1 a diferencia de los otros tipos de cartílago. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, suscríbanse y denle like. ¿De acuerdo? Nos estaremos viendo. El siguiente tema es tejido óseo, pero quería hablar primero del cartílago, ya que algunas cosas del tejido óseo necesitamos algunos conocimientos previos acerca de la estructura cartilaginosa. Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo enorme a todos aquellos que estén viendo el video y nos estamos viendo. Chao.